3 segalaris han acudido a una partida del monte con sus guadañas al hombro para cortar los helechos que van a necesitar para levantar la meta. La postura de la guadaña tiene que ser siempre en esta posición que la tengo ahora, no en la que os voy a poner. ¿Por qué? En esta no hay que llevarla, porque si te tropiezas, la guadaña se pone de punta y te puedes clavar. Sin embargo, si la llevas así, en esta posición, pues te puedes caer, pero la guadaña se clavará en el suelo y es más difícil de que te cortes. Pues nada, comenzamos ahora. Para afilar, dependiendo del tiempo que se lleve, a puro de darle con la piedra, el filo se le va quitando. Y ahora con estas dos herramientas, lo que hacemos es delgazar la boca de la guadaña. Primero se comienza a colocar el pico en su sitio. Ya vemos que estas solientes aquí son para sujetar, para que no entre mucho el pico. Aquí vemos la forma del pico, que es donde se apoya la lama de la guadaña. Y el martillo también tiene un poquito especial, porque es redondeado, un poco abombado, para que no haya picos fuertes en la guadaña. Ahora comienzo a desmontar lo que sería la guadaña, que va sujeta, como se ve, con estas abrazaderas. Estas son un poco especiales, hechas casi de herrero, y guardamos esto. Y ahora vemos aquí como toda esta parte de la guadaña está sin usar, está como muy gruesa. Entonces lo que hacemos es ahora comenzar a picar. Esta sería la cuestión de picar. Tiene una postura un poco especial, y así poco a poco vamos picando. Aquí no sé si se verá muy bien, pero yo ahora ya veo que están saliendo una serie de afilados aquí muy distintos, y sin embargo del otro lado ya vemos como hay un poco de melladura sobre lo que es el hierro. Esto se hace es estrechar lo que es la lama de la guadaña. Esta es la guadaña auténtica que se usaba para cortar el lecho. Esta, las corta, por corta. Voy a empezar a picar. Así vemos como hay como una especie de piquillos pequeños, que son los golpes que he dado con el martillo sobre el pico, y ha expandido un poco y ha adelgazado lo que sería el hierro, la guadaña. Pues por la parte de dentro se ve cómo se queda más estrecho, y esta es la marca que llega hasta la punta. Y al afilar, pues entonces queda el corte muy fino, porque de abajo se le da de un lado y del otro, y entonces le adelgaza al ser más hasta aquí. Ahora ya todas las guadañas ya tienen su postura, no hay equívoco posible. Esto se suele hacer, meter estos aquí, y ahora le metemos una cuña, metemos la cuña para que quede definitivamente ya ajustada para poder trabajar. No tiene otro mecanismo de sujeción. Comenzamos el tajo, los 3 segalaris, en la zona elegida para hacer el corte del helecho. Entonces, uno ya hemos comenzado, ya tenemos esta zona cortada. Viene el segundo detrás mía, y después comienza el tajo, el tercero. Cuando uno de nosotros llegamos al fondo, cogemos la malla del siguiente, y así sucesivamente hasta el final. Y este es el corte del helecho definitivamente. Pero para ello primero hacemos el afilado.
como se ve, son distintas las tallas unas de otras. Esto es debido a que al ser helecho, no es como la hierba, se necesita un poco más fortaleza. Y sin embargo las otras dos son el tipo de hierba que también se suelen cortar con ellas, pero son un poco más sencillas. No tienen la fortaleza física que tienen estas ahora. Y ahora comienzo ya con el tajo que me ha dejado él hecho. Procuramos no aplastar demasiado para que quede aireado y ahora se seque y se pueda llevar sin humedad para hacer la meta del helecho. Cuando vamos a afilar la guadaña, el telacuchú lo suelo llevar atrás y lo paso adelante y la posición es esta. Es esta, ¿ves? Y ahora afilo así. Ya está. Ahora vuelvo a ponerlo atrás del telacuchú. Como se ve, quedan aquí una especie de mallas hileras, porque el helecho aquí es muy abundante y es donde se ve la cantidad de helecho que hay. Esto hay que procurar, como decía antes, no aplastar demasiado por el hecho de que si lloviera se coge demasiada humedad y a la hora de apilar en las metas no es bueno. Te digo porque tenemos que cortar en la dirección esta que está el helecho tumbado para adelante, porque si sería al revés, que yo iba a cortar en esta posición, sería imposible cortarlo, porque el helecho está tumbado en esa dirección. Entonces, esa es la forma de... Hay que procurar siempre cortar a favor de la pendiente, si es posible. Aquí tenemos bastante llano, pero si nosotros cortamos de manera que el corte vaya hacia la parte, hacia la caída, es mucho más fácil porque el propio peso de la mies ya cae hacia abajo y es cuando quedan estas mallas bien hechas para la hora de ir recogiendo. Pues las filas que se hacen, nosotros llamamos masquilenchus, y se dejaban unos días, a veces si llovía se le daba un poco de vuelta para que se secaría antes de llevar. Y esto se llama masquilenchu, la hilera esta. Ya había unas fechas específicas para hacer el corte, porque si no la gente iba a los mejores sitios y muy adelantado y se cortaban demasiado pronto. Y el helecho, si lo cortamos demasiado pronto, si está con savia, lo que se estropea para el año siguiente. El año siguiente crece mucho menos. Y de este modo se iba manteniendo de forma que el helecho saldría siempre igual. Si no, si se corta demasiado pronto, a los pocos años se va desapareciendo el helecho. Aquí vemos una parte del helecho todavía sin verde, que este sería justo el momento óptimo de corte. En Garralda, dentro del monte comunal, se marcaban los helechales para los vecinos que solicitaban. Entonces era a partir del 30 de septiembre para adelante, tenían derecho a ir y hacer o sea, se les marcaba según los que pedían, se marcaban unos trozos y hacían los helechos. Y algunos hacían pequeñas metas allí mismo y llevaban en el invierno. Otros hacían unas metas grandes al lado de casa, pero algunos también hacían unas metas pequeñas. En vez de hacer una grande, hacían unas pequeñas. Luego esto se deja unos días que sanee un poco y procurar que no esté demasiado seco también, porque si no, al estar tan seco, se aplasta y esta hoja desaparece y se quedaría solamente la rama. Hay que procurar un poco el tiempo, pillarle la vuelta, o que sea a la mañana un poco pronto, o al atardecer cuando ya entra un poco la niebla, y entonces lo que se va cargando en suelto, con el sarde, podemos ir haciendo las cargas a los carros de los bueyes.
y luego transportarlas hasta el sitio donde va a estar todo el invierno para poder alcanzar para echar al ganado. Hay en algunos sitios que también se solía hacer en el mismo sitio y luego después en el invierno, según se hacía el sitio en casa, se volvía a hacer nuevamente, se transportaba nuevamente de las pilas de los helechos. Unos días antes, los segaladis ya habían cortado muchos de los helechos que iban a necesitar y los transportaron hasta Burguete. Allí van a levantar una meta con el fin de conservar los helechos durante todo el año. Junto a la meta de hierba que se montó en Burguete, como recuerdo de los antiguos oficios, se va a levantar una nueva, pero con los helechos recolectados. Esto se pone para aislar los primeros contactos del helecho con la tierra, porque la tierra siempre descubre humedad y sobre todo en estos sitios lo bueno es airearla un poco del suelo, para que la hierba que pueda salir entre medio pues no pudra el helecho enseguida. Aquí el metacil y el agujero, para meter el palo, el guerrén. Esto es para sujetar el helecho, para que esté el helecho junto al palo se hace y para que se sujete ahí. Esto como 40 centímetros o así se mete. Ay. Igual dejar otra bola en el otro lado y así para ir echando. Esto para cama, para las vacas y las ovejas, y eso se usaba esto antes. Esto se solía cortar a mediados de septiembre y así, se dejaba luego unos 8 días así el helecho en el monte y luego pues a los 8 o 10 días se recogía y se hacía así metas de estas más chiquitas por todo el monte y luego en invierno se solía coger con las vacas unas leras y se traía a la borda. ¡Ay! Esto, hacer punta para que se clave mejor ahí en el agujero ese, darle vuelta del todo así. Ahí. Ahora darle otra vez así. Un poquito más. Ahí. Ahí entra, ¿eh? Ahí, ya está la punta hecha. Y después también se corta. Vale. Vamos. Ahí lo dejamos. Ahora unas piedrijas aquí, a ver si pillamos para atacar. Sí, para atacar. A ver. Con la otra, con el otro lo mejor. Sí. Esta es la manera más o menos de sujetar para que empiece a estar sujeta y no se tuerza a la hora de hacer La meta. la meta. Ahí. Ya vale. Ahora eso es apoyar un poco. Esto es de manera que esté sujetando de un poco más alta la meta. Y así Para que le quite el zarandeo. no se tuerza. ¿Eh? Normalmente no se tuerce. Ahí. Ahora apuramos un poco.
Para afianzar el metazziri o palo central que servirá de columna, hay que colocar unos tirantes laterales, de tal modo que se forme un armazón que mantenga la verticalidad de la meta. Así hace soporte de sujeción, aparte de abajo, de arriba. Esto donde más se solía utilizar era en los sitios de mucha pendiente, porque al final el peso va cediendo hacia la parte que baja, y el problema estaba en que se caían por eso. Y ahora esto era perisécula. Esto se suele poner para la humedad de la tierra, para que no coja mucha humedad esto, para que no se pudra de abajo, para que esté un poco aislado del suelo. Las ramas cruzadas bajo el metazziri impedirán que las primeras capas de helechos entren en contacto con la hierba del suelo, lo que originaría que la humedad penetrara en el cuerpo de la meta. Una vez aislado el fondo, llega el momento de apilar las matas de helechos en torno al metazziri. La técnica luego empieza a partir de aquí, de un poco más arriba, luego ir juntando así. Esto hay que hacerle primero abajo, abajo un poco estrecho y luego ir ensanchando un poco y luego arriba ya volver a recoger otra vez, para que luego el agua escurra. En el montaje de la meta, Pello procura distribuir uniformemente los helechos para que quede bien equilibrada. Ir pisando un poco y apretando y luego ir dándole forma un poco a la meta. Yo, como antes, si me pincha una llaga echaré un pecado. Me pinchan las llagas, sí, no, estas no pinchan todavía mucho, ¿no? Pero ya sí que pinchan. No tiene mucho esto. Una meta de estas, por tiempo, yo creo que en 3/4 de hora, yo creo que haremos. Luego las que se hacían en el monte y eso, las pequeñas, eso en media hora se hacía fácil, son más pequeñas. Se hacían grandes cuando se traía a casa, que se juntaban 4 o 5 metas del monte. Eso. Ahora seguir recto y ensanchando un poco para afuera. Hacerle el estilo de esta. Eso es lo mismo. Hay que hacerle. Hay que meter todo, Pedro Juan. ¿Eh? Hay que meter todo el carro entero, Sí, sí. Ah, hay un montón, A medida que se van echando los fajos en el montón, Pello se encarga de presionar los helechos con los pies, tratando de que queden lo más compactos posibles entre ellos y alrededor del palo, con el fin de aumentar la capacidad de la meta. En las metas de helecho el agua suele penetrar con más facilidad que en las de hierba. Por ello, cuanto más densas estén las plantas, menos aire quedará en el interior y por tanto menos posibilidades habrá de que entre el agua. Estamos cargando en la herramienta esta, Leachun. Esto es para poder llevar al hombro desde donde no se podía andar con carros y con remolques y con cosas de estas. Lo que hacíamos es llenarlos estos de helecho y con esto llevar hasta el sitio de la meta, desde el campo o hierba. Tanto para transportar la hierba como el helecho desde el lugar de corte hasta el de construcción de la meta, se utilizaba un aparejo especial, llamado Leachun, con el que se podía cargar una gran cantidad de planta. Ahora cogemos esto que está atado a lo que es el cuerpo de abajo y con esto lo vamos tirando un poco de forma
que esto apriete a lo que es la estructura de la parte delantera, que tiene una serie de agujeros y eso va atado. Aún queda un poco flojo, pero bueno, en realidad es esto. Ahora se mete la cabeza ahí y el que está delante lo que hace es levantártelo a la altura de lo que es el hacha. Eso, así, así. Ahí, ahí. Lleva la boina. Venga, levanta del todo. Eso, levanta. Ahí, ahí, así, así. Eso es. Y esto era la manera de Así. trasladar. Ahora, cuando había que hacerle cambio, se ponía el compañero delante y lo cogía. Jesús Mari, ¿te pones delante? Ponte, Iñaki, o Santi. Oye, Iñaki. Ponte. Ah, bueno. Pones Ahí, la así, cabeza así, hacia mí eso es. y ahí se hacía el ¡Hala! relevo de llevar la carga. Tenías para llevar igual de aquí. Venga, Bueno, otra vez, cambio. Pero estábamos igual. Mira cómo se dice. Claro, son frescos. Esto es cuestión de No, no, aprender. en seco. Ya te vas a quedar. Ahí. Ahora se suelta. Esto normalmente se solía soltar en el saballao. Y ahora ahí queda la hierba. Esto iba siempre bien apilado y bien atado hasta el sitio de destino. Desde el prau hasta el rincón del saballao. Esto, cuando te apuraban antes de dar el hecho, no te daba tiempo a colocar aquí. Cogías y hacías esto. ¡Hala! Y vuelve a echar otra vez. La altura de la meta ya ha superado los 2 metros y cada vez hay que hacer más esfuerzo en lanzar los fajos de helechos. Pues con el helecho que hay, yo creo que todavía está por aquí. 1,5 metros más, sí. Los helechos almacenados en las metas se han utilizado tradicionalmente para hacer la cama a los animales, principalmente para las vacas, echándolos en el suelo del establo. Como se trata de una materia vegetal de elevada resistencia y con una gran capacidad de absorción, se facilita la limpieza de los establos y el helecho sucio se utiliza en el campo como abono. Esto se mira más que... Cuando esté un poco más arriba, por aquí, luego hay que ir rastrillándole de abajo para que quede más recogido abajo. Esto baila más que la hierba, ¿eh? Hostia. Hay que poner mucha atención para que los helechos queden bien prensados, tratando de que formen un bloque compacto y equilibrado, con el fin de que el viento no los pueda levantar y el agua resbale por su superficie. Pues rasparle primeramente de abajo. ¿Sabéis por qué? Para que quede más estrecho abajo, cuando cae el agua no se moje lo de abajo. ¿Ves? Hay, por ejemplo, aquí, en la de hierba, si hubiera estado abajo más estrecho y después anchecerlo, pues no se mojaría lo que escurre, esto se pudre. Esto tenía que estar, esto de aquí, más metido, abajo, más estrecho. Y después ir ancheciéndolo y como si sería una pera, igual que una pera. Pues primeramente se le quita de aquí, para que lo que escurre de aquí no le caiga abajo. Yo pensaba que empiezas y ganas todo. Yo también. Además, A ver, ¿me coges? Espera de fiestas. ¿Me coges eso? Muy bien. Ya te darás de cuenta que aquí, como es más ancho, cuando escurre caerá, el agua caerá aquí.
La meta ya ha alcanzado su punto más elevado y en la cima Pello casi no tiene espacio para moverse. Llega el momento de finalizar el trabajo. Ahora, el final de lo que es la meta, para que el agua que pega a lo que es el metaciri no entre por pegadico hacia adentro. Entonces se le pone un trozo de tierra con hierba que se le llama zogi. Y eso es lo que cubre ya definitivamente la meta para todo el tiempo. Y eso con su peso va apretando un poco a su vez la meta hacia abajo. Esto ahora se saca de lo que es la piel de la tierra, que es con corteza con hierba y todo, y esto sirve para peso, para que no entre el agua por el palo de la meta abajo. Y a su vez lo que está es presionando la última malla del helecho. Tú, Santi, Iñaki, me tenéis que sujetar la meta de este lado, empujando un poco para aquí, porque esto se menea. La zoya es un tepe de tierra con hierbas enraizadas en ella que se coloca en la parte superior de la meta para aislar los helechos del agua de la lluvia, especialmente alrededor del metasiri, que es la zona más expuesta. Esto está seguro. Joder, tranquilo. Está bien, hija. Ahora tienes que quitar la mano, ¿eh? Un poquitín más adelante igual. ¿Más? Un poquito más adelante. Ahí. Ahí más o menos. Ahora se va haciendo un poco de sitio y lo que va haciendo es que vaya bajando suave suave para sentarse sobre la parte alta de la meta, del helecho. Procurando que no se rompa, que no se abra. Ay. Así el sarde hay que clavar aquí. Dos sardes. Así. Y ahora el otro. De la otra misma Ahora manera, el otro mira. aquí. Bajar desde lo alto de la meta es fácil disponiendo de una escalera, pero cuando no se tenía a mano había que hacerlo con los propios sardes de echar los helechos. Pello ha decidido mostrarnos cómo se bajaba con los sardes. Y ahora este sarde otra vez un poco más abajo. Así. Ahora es meter el sarde ahí. Este, O ese o... Ahí. Toma, este dame coge. ese. Entonces yo de aquí, Ahora sujetarme Tengo ese este. sarde. tranquilo. Así. ¿Qué cojones? Ahora tienes que poner el otro sarde. Al otro, Ahora otra sácalo vez. tú el otro sarde. A ver. ¿Te clavo en el pie o no? Abajo. Ahí. Quieto. Ahí. Al siguiente. Al siguiente. Baja más abajo. A ver, este. Apoya en ese, tú, y baja al siguiente. Ahí. Vamos clavando los sardes de manera que hacen como una especie de escalera para que él vaya apoyándose para bajar. Y esto sería lo último de bajar. La posición del sarde es siempre en esta dirección, la Eso, curva sí. hacia arriba, porque si lo pusiéramos pusiera al así, revés, se sale. esto se nos escapa. Y esta es la postura ideal, ir clavando de esa postura. Al meterle peso con los pies, va sujetándose y metiéndose hacia adentro. No, ahora quitarle el viejo que está roto y ponerle nuevo, el zoe de arriba. Es cambiarle. El almacenamiento de los helechos en las metas ha formado parte del paisaje del Pirineo navarro, como consecuencia de la rica actividad ganadera de sus valles. El declive del sector pecuario y los métodos actuales de mecanización de la corta, el transporte y el almacenamiento de la hierba están contribuyendo a la desaparición de las metas en los prados y en los caseríos. Ahora has cogido postura, ahora. Puedes pasar la noche y todo. Ahí ya está, tío. ¡Ay! Qué botas más chulas.
Gracias a la voluntad de este grupo de vecinos, hemos podido recuperar esta técnica en la construcción de una meta de helechos que formará parte de un pequeño museo al aire libre en Burguete, de algunos de los oficios que se están perdiendo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.